Catalina Poza, psicóloga especializada en psicodermatología. Gracias por responder a mi propuesta de charlar conmigo sobre un tema del que me gustaría saber y del que me gustaría que toda la gente que escuche y vea la entrevista, pues se haga una idea de las consecuencias que puede tener padecer alopecia, eh, y especialmente en el caso de las mujeres. ¿Qué es la psicodermatología? Un término que yo no conocía, no había escuchado nunca hablar sobre él. Bueno, buenas tardes, Félix. Te doy las gracias también a ti, sobre todo por dar la oportunidad de visibilizar y un tema que es más común de lo que creemos, no tan visible, porque las personas que lo padecen lógicamente procuran que no sea visible, pero claro, la procesión va por dentro. Entonces te doy las gracias por darnos esta oportunidad de, bueno, si podemos ayudar en algo, fenomenal, el objetivo está cumplido. Mira, ¿qué es la psicodermatología? Pues la psicodermatología es algo tan sencillo y tan complicado a la vez como la unión de dos disciplinas, que es la psicología y la dermatología. Entonces, desde hace muchos años ya, dermatólogos y psicólogos, cada uno por nuestro lado, nos hemos dado cuenta de que acudían pacientes a nuestras consultas con problemas en piel, en cabello y uñas, pero que el origen no era físico, sino que el origen era psicológico. Entonces, lógicamente, el compañero o compañera dermatólogo pues pautaba todo el tratamiento que le podía venir bien a la persona, pero siempre faltaba algo. Entonces ahí era cuando el pobre dermatólogo se volvía loco o loca, dependiendo, porque no entendía por qué la persona sí que mejoraba a nivel físico, pero no terminaba de mejorar. Entonces empezaron los que empezaron a investigar que hay mucha patología que se manifiesta en la piel, en el cabello y en las uñas, pero que no tiene un origen físico, que su origen es psicológico. Es la manera que tiene el cuerpo de decirnos que algo va mal y no se le ocurre otra manera que, de una manera, valga la redundancia, de una manera que nos llame mucho la atención. Cuando a una persona se le cae mucho el pelo, o le sale una dermatitis, o de repente se le rompen mucho las uñas, las personas generalmente se asustan mucho e inmediatamente van al médico. Mientras que si a lo mejor están un poco nerviosos o tienen estrés, lo dejan pasar. Bueno, ya se me pasará, bueno, es el trabajo, bueno, es que es una época mala en mi vida, es que ha habido un familiar con una enfermedad, es que me estoy separando, ¿no? Cuando pase esto, me encontraré mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasa el evento estresante, ansioso, etcétera, y no va mejor. Lo normal es que todavía vaya a peor y la persona no entienda nada. O sea, no entienda cómo, pues si ya está todo bien, si mi familiar ya está, se ha curado, ya ha recuperado la salud, si yo en el trabajo con este compañero ya, bueno, pues la fricción ya ha terminado, yo ya he cerrado mi divorcio o me he reconciliado y al final no me separo, ¿por qué no va todo bien? ¿Por qué no vuelvo a recuperar? Bueno, pues el cuerpo te está diciendo, háztelo mirar, que algo no está bien y nos llama mucho la atención. La caída del pelo es algo que llama mucho la atención y asusta mucho a las personas. Y el sistema nervioso, el cerebro, sabe cómo darnos información porque ya sabe que no le vamos a entender. Es como si tú a mí me hablaras ahora en alemán y yo no sé alemán. Ujú. Pues da igual lo que tú me dijeras en alemán, que yo nunca me enteraría. Pues para que me entiendas tú y me entiendan las personas, es como si el cerebro nos hablara en un idioma que no entendemos, nos lo dice, nos lo dice, nos lo dice, no le entendemos y entonces dice, bueno, pues te lo voy a decir de una manera que no me vas a entender, pero vas a pedir ayuda. Pero Y Catalina, eso es lo que hace. eh, entiendo entonces que cuando por ejemplo, yo creo que ahora se sigue diciendo, cuando hemos tenido a veces caída de cabello y un ser querido, un amigo nos ha preguntado, por ejemplo, si teníamos estrés, que es muy habitual que te digan, ¿estás estresado? ¿Estás pasando algún mal momento, alguna preocupación? Entiendo bueno, que algo de eso hay.
o puede haber, por lo que me estás contando. Pero también ocurre que la caída del cabello puede ser por algo que no tiene que ver tanto con un estado de estrés, de preocupación, sino que puede ser una caída de cabello que parece que por X motivo va a ser inevitable. En esos dos casos, y tus compañeros en vuestra clínica, tratáis de ayudar a las personas, ¿no? Que ven que le está afectando a la autoestima, a su manera de relacionarse con los demás, de verse a sí mismas por el tema de la caída del cabello, entiendo. Eh, ¿abordáis el tema, este tema igual en el caso de que sea, me imagino que no, pero preferiría que me lo contaras, en el caso de que sea una caída de pelo provocada por estrés, preocupación, un momento en la vida difícil, o una caída del pelo, por así decirlo, natural? ¿Lo abordáis igual, de manera diferente? Eh, en un caso o en otro se puede dar incluso una depresión en la persona que lo padece por un sentimiento de vergüenza por esa caída del pelo. Sí, y efectivamente tienes toda la razón, no lo tratamos igual. Eh, pues más que nada porque el origen no es el mismo y las consecuencias seguramente tampoco lo sean. Entonces el abordaje nunca puede ser igual. Cuando una persona sufre una caída de pelo, por poner ejemplos concretos y particulares, provocadas por una fuente de estrés, una fuente de estrés, de ansiedad o algo externo, lo que tenemos que averiguar es qué es lo que está pasando y si se puede solucionar. Es decir, si me han echado del trabajo y eso me genera un estrés muy grande, la persona tiene que entender y comprender que es algo pasajero, que terminará encontrando trabajo si tiene una buena formación, etcétera, y que su caída de pelo se corregirá sola. Y generalmente, en la mayoría de los casos, nunca hace falta hacer nada. Quizá suplementar algo, pero en la mayoría de los casos no hace falta hacer nada. Son los que se llaman efluvios, pueden ser telógenos o anágenos. Entonces, eso dura lo que dura la preocupación y se alarga 2 o 3 meses más aproximadamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede cuando la persona tiene un problema de alopecia que no está causado por algo que podemos, no voy a decir tocar, pero sí mejorar? Imagínate, una alopecia cicatricial, una alopecia areata, una alopecia androgenética, ¿vale? Pero sobre todo las dos primeras. Pues al final ahí está involucrado el sistema inmunológico. Y claro, ¿por qué se producen este tipo de alopecias? Pues porque el sistema inmune, el sistema inmunológico, no reconoce a las células capilares como propias. En un momento dado es como si nuestro sistema se volviera un poco loco y creyera que no son buenas para el cuerpo y las ataca. Entonces las ataca y se cae, el pelo se cae. ¿Por qué funciona el sistema así? ¿Por qué se vuelve un poco loco? Pues no lo sabemos. A día de hoy no sabemos qué es lo que produce una alteración. Sí sabemos que hay determinadas cosas que pueden ser como la cerilla al incendio, ¿vale? Como la espita, para que me entiendan así las personas que nos escuchen de una manera coloquial. Entonces, grandes disgustos, fuertes fuentes de estrés, ansiedades. Lógicamente, estas personas, cuando vienen a nuestra clínica, lo que vienen es muy deprimidas, con unos niveles de ansiedad muy altos. Al final, la ansiedad y la depresión se retroalimentan, es decir, es raro que se presente depresión sin ansiedad y ansiedad sin depresión. Muchas veces no sabemos qué es lo que aparece primero y qué es lo que va después, si la ansiedad o la depresión. Y luego, claro, todo lo que eso conlleva. Autoestima, una pérdida de habilidades sociales, que no es una pérdida real, la habilidad sigue estando. Lo que pasa es que la persona es como si se volviera un poco torpe a la hora de utilizar, es como si se olvidara de utilizar esas habilidades que antes tenía, no las ha perdido. Entonces, y ya en los casos más graves, pues no querer salir de casa y bueno, pues no querer vivir. Nosotros hemos tenido en consulta personas que no quieren vivir así porque no asumen la enfermedad. Se me acaba de ocurrir ahora mismo, eh, tú me dices ahora si eso puede ocurrir, que una persona esté sufriendo una pérdida de cabello por algo natural, porque
pues se le va a caer, como fue en mi caso. Puede ocurrir que el hecho de que esta situación le provoque esa ansiedad, sentimiento de vergüenza, de no estar a gusto consigo mismo, puede acelerar además ese proceso de la caída del cabello, entonces. Claro, por supuesto, claro que sí. Al final estamos retroalimentando a la enfermedad. Es decir, si yo cada vez que voy perdiendo el pelo empiezo a pensar, son todos pensamientos irracionales e intrusivos que hacen mucho daño a la persona que lo piensa, porque el que está enfrente no sabe lo que estoy pensando. Pero yo sí, entonces si empiezo a pensar, madre mía, y cómo se me siga cayendo así el pelo, y si al final me quedo calvo completamente, y qué van a pensar de mí, y cómo voy a gustar a los chicos o a las chicas, Claro. da igual. Y si, imagínate que trabaja además la persona en un sitio en donde la imagen es importante, ¿vale? Y si ahora de repente mi jefe me dice que, bueno, que la imagen que doy no se ajusta con la imagen que de la persona que contrato, pues claro, tú imagínate, o sea, si me diéramos a esa persona la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pues la tendría por las nubes. Entonces, claro, toda esa angustia, ¿qué es lo que hace? Que el pelo se me caiga más. Y al final, contra más se me cae el pelo, más nervioso y más ansioso estoy, más pensamientos irracionales tengo, contra más pensamientos irracionales tengo, más se me cae el pelo. Es decir, la pescadilla que se mueve la cola. Ya llega un momento en, ¿qué es lo que corto? La caída de pelo, empieza a trabajar la ansiedad, empieza, ¿por dónde empezamos para cortar esto por algún sitio? Porque está claro que cortarlo, hay que cortarlo. Catalina, diriges en Madrid la Clínica Psicológica de la Salud, con tu nombre, Catalina Poza. Yo te encontré por internet buscando información en concreto sobre un tipo de caída que has mencionado antes, la alopecia areata. En, en tu web tenéis incluso un post sobre este tipo de alopecia. Así fue como también vi bueno, que tú eras especialista en psicología, psicodermatología. Em, Vamos a hablar, si te parece, en concreto de ese tipo de alopecia y también, si quieres, un poco en general, alopecia en la mujer. Porque estábamos hablando ahora mismo de cómo por ejemplo, en el trabajo, relacionándote en general, pues en la sociedad, cómo nos choca tanto ver a una mujer que no tiene pelo o que está perdiendo el pelo. En el caso de los hombres está normalizado, independientemente de que aún así a algunos hombres pues les pueda afectar, les pueda llevar su tiempo asumir que pierde el pelo. eh, Tenemos la opción del implante de pelo, que cada vez lo hacen más gente. También hay gente que todavía utiliza pelucas. Mm, pero en la mujer, ahora abordaremos también este tema. Aparte de que creo, tú me lo confirmas ahora, de que son menos los casos de alopecia en las mujeres, no sé si me equivoco o no. Me da esa impresión, pero a lo mejor me estoy equivocando, pero independientemente de eso, creo que también por el hecho de ser mujeres, nos choca mucho más y para ellas es mucho más difícil eh, vivir con el resto de las personas teniendo caída de pelo. ¿Puedes explicarme un poco qué es la alopecia areata y cómo tratáis a las mujeres que la sufren y, bueno, que la sufren, no quiero emplear ese verbo, que tienen esta alopecia, que tienen esta caída de pelo y que les afecta mucho, probablemente también precisamente por eso, por cómo la sociedad parece que las ve como, no sé, como un rara avis, ¿no? ¿Cómo tratáis vosotros ese tema? ¿Y por qué en concreto tú eh, abordas con tanto cariño el intentar ayudar a las personas que sufren alopecia, en especial a las mujeres? Pues mira, te voy a, antes de hablarte de la alopecia areata, quiero contestarte, si te parece bien, a tienes la creencia de que las mujeres sufren en mayor proporción o en mayor porcentaje de alopecia que los hombres, y no es verdad. No es verdad, no es que la sufran más que los hombres, ¿eh? Pero está un poco igualado. Lo que ocurre es que las mujeres hacen todo lo que está en su alcance
para que no se les note que tienen un problema capilar. De hecho, fíjate, las pelucas que existen hace un montón de años y antes la utilizaban los hombres como una solución estética para estar más guapos, no porque estuvieran calvos. Bueno, también había ahí un tema de infección, infestación por piojos, etcétera. Pero bueno, esto sería para otro podcast, la historia de la peluquería de la humanidad. Pero las mujeres la han utilizado siempre. Y muchas veces, o muchos hombres han creído que la utilizaban para estar más guapas. Y no es verdad. Las mujeres llevan utilizando años y años, durante muchos años, cientos de años, las pelucas para no visibilizar los problemas que tenían de caída de pelo. Entonces, va a ser muy raro que tú o alguna persona nos encontremos por la calle a una mujer calva o que se le note. Muy raro, rarísimo. Si hemos llegado a ese punto, si nos encontramos a alguien así, por el metro, por la calle, en un centro comercial, es o porque se trata de una persona muy mayor que ya le da igual porque ya ella va a su peluquera de toda la vida y ya le hace su cardadito y le intenta disimular un poquito, etcétera, etcétera, o porque es una persona que ha ganado en autoestima, en autoconcepto y en confianza, se pone el mundo por montero y dice, esta soy yo, con mi areata, con poco pelo, sin pelo, como sea, si te gusto, fenomenal, y si no, mejor para mí, porque ya me doy cuenta que no me interesa tenerte en la vida. ¿Vale? Entonces, quería responderte primero a eso, si te parecía bien, ¿vale? Pero permíteme entonces que te interrumpa brevemente para decirte que me parece tan injusto. Y aparte de esa idea equivocada que tengo mía, quiero decirte que no se trata solo de una perfección, que he leído en diferentes sitios, preparando además esta entrevista, este programa que quiero dedicar a la alopecia en mujeres y cómo les afecta y cómo la sociedad tiene también que aceptarlo de una vez. Te aseguro que he leído en diferentes artículos médicos que eran menos frecuentes los casos en las mujeres. Pero independientemente ya de eso, me parece tan injusto que a día de hoy todavía no puedan raparse al cero, por ejemplo, y salir orgullosas a la calle. Y me parece tan injusto lo que me cuentas que lleven décadas, siglos utilizando pelucas, buscando las maneras de ocultar que se les está cayendo el pelo. Solo quería hacer ese apunte. Me parece Eh, muy injusto. es que es injusto, es igual de injusto que las canas. Mira, a un señor le salen canas Igualmente, sí, y está súper interesante. Tú ves a un señor con sí, canas, ay, qué interesante, qué atractivo. Tú ves a una mujer con canas y dices, qué mayor está, ¿eh? Ahora, ya está. Ya la mujer está condenada a teñirse claro, para no escuchar ese, uy, qué mayor está. Y sin cierto. embargo, el señor es, uy, qué bien te quedan las canas, te dan como un empaque ahí, ¿no? Como un señorío, como un tal. Pues igual de injusto es la alopecia en las mujeres. Pero Aún también, así, nos choca menos ver a una mujer con su melena o con su pelo cortito, con canas, que verla sin pelo. efectivamente, y ahí fíjate, mira, yo que soy mujer y que encima trato estos temas, yo siempre le digo a las pacientes que vienen a la consulta, si no lo normalizas tú, ¿cómo pretendes que tu vecino que vive en la puerta de al lado normalice que tú te rapes el pelo? Claro, Si tú no lo normalizas, si tú no te estás aceptando como eres, es muy difícil, por no decir imposible, que el de al lado lo normalice. ¿Cuándo normalizamos las cosas? Cuando dejan de importarnos. Si yo mañana sufro una alopecia areata, tendré lógicamente mi proceso de adaptación porque me gusta verme con mi pelo y me gusta, siempre me he visto con el pelo así. Pero si yo no empiezo a aceptar la enfermedad que tengo y empiezo a aceptar el cambio que estoy sufriendo y llega un momento en que digo, Katy, eres la misma, con pelo que sin pelo, con una pierna que con dos, con un brazo que con dos, tú eres exactamente la misma y te tienen que querer por lo que eres, no por cómo luces. Entonces, eso es lo que trabajamos.
en la consulta, el quererse como somos, que la alopecia areata se revierte y permanece inactiva y con el tratamiento del dermatólogo el pelo se vuelve a recuperar, fenomenal. Pero si tiene un pronóstico peor, que las hay que tienen un pronóstico peor, pues al final yo puedo vivir perfectamente con una areata. Claro. Una areata, afortunadamente, no es una enfermedad mortal. Podemos hacer absolutamente todo con una alopecia areata. Una vida completamente normal. Entonces, ¿vamos a dejar de vivir por no tener pelo? ¿Vamos a dejar de salir por no tener pelo? ¿Vamos a dejar de ir a un cine por no tener pelo? No, no. Y eso es lo que, no es que no les dejemos, lo que les enseñamos a yo siempre, no, yo pongo el siguiente ejemplo, Félix, que a lo mejor quien me escucha dirá, madre mía, esta mujer está fatal. Pero con la depresión hago el mismo signo. Imagínate que tu areata es un perro negro, que cada vez se va haciendo más grande. Si no lo aceptas, el perro negro cada vez se va haciendo más grande y llega un momento que no cabéis en la misma casa. Y al final el perro no te deja vivir a gusto. Pero si tú aceptas tu areata, cualquier otra enfermedad, tu depresión, que son los dos símbolos que pongo yo siempre, y aceptas a tu perro negro, invitas a tu perro negro, hoy tenemos que ir a bajar la basura. Y mañana nos han invitado las amigas al cine. Y me voy con mi perro negro, pues al final el perro negro cada vez será más chiquitito y llegará un día que ni me daré cuenta de que voy con el perro negro. Pero es que los demás tampoco. Ya me habrán visto tantas veces con mi areata que no me van a preguntar. Entiendo, entiendo. Eh, y estamos mencionando la alopecia areata, pero creo que todavía no te he dejado yo, porque estaría hablando contigo horas y horas, contar, si puedes brevemente, qué es exactamente o en qué consiste, cómo se manifiesta ese tipo de alopecia. Sí, mira, es una alopecia, como te decía, en la que se ve involucrado el sistema inmunológico de la persona, de tal manera que el pelo empieza a caerse de una forma bastante típica, aunque no tiene por qué ser siempre así. Tenemos luego alopecias areatas un poquito particulares, pero las personas la van a identificar porque el pelo se cae en forma de redondelitos, como de pequeñas moneditas, ¿vale? Como si me salieran circulitos, calvas circulares en el cuero cabelludo. Entonces, puedes salir una, pueden salir dos, pueden salir varias. En el caso de las mujeres, no solamente pueden salir en el cuero cabelludo. Si solamente es en el cuero cabelludo, podemos hablar de una alopecia areata de placa única, cuando se manifiesta un circulito solo, de placa múltiple, cuando hay varios circulitos en el cuero cabelludo, pero luego la areata puede avanzar. Es una enfermedad que puede avanzar. Entonces nos podemos encontrar con una areata total, es cuando a la persona se le cae todo el pelo del cuero cabelludo, pero también puede avanzar a una alopecia areata universal, que es cuando a la persona se le cae todo el cabello y el vello del cuerpo. Es decir, cejas, pestañas, todo, brazos, pubis, si estamos con un señor, barba, bigote, patilla, absolutamente todo el cabello y el vello del cuero cabelludo y del cuerpo. Entonces, ¿eso es en qué consiste una alopecia areata? ¿Se hereda? No. La alopecia areata no se hereda. Es decir, si mis padres o alguien de mi familia ha tenido una alopecia areata, no la voy a heredar. Pero sí que es verdad que la probabilidad de padecer una enfermedad autoinmune es mayor. Eso sí lo sabemos. ¿Vale? Entonces, con esto no quiero asustar a las personas que nos escuchen de hoy, pues yo creo que mi abuela en algún momento no la va a heredar, pero sí que estas personas tienen que estar un poco alerta en el sentido de cuidarme mucho, llevar una vida muy saludable, manejar muy bien el estrés, que el estrés no es el problema es cómo nos enfrentamos al estrés, que eso sería otra cuestión a abordar. Entonces, estas personas tienen una mayor predisposición, pero es como cualquier otro tipo de enfermedad. Si eh, no sé, como la manera de heredar los ojos. No se hereda, Sí. pero si mi abuela los tuvo azules o no los tuvo nunca, pues no voy a tener nunca un hijo con ojos azules. Si mi abuelo o mi bisabuelo tuvo, a lo mejor alguien, si no soy yo, a lo mejor mis hijos, alguien puede ser que tenga algún hijo con ojos azules. La predisposición es mayor. No se hereda, pero es mayor. En eso consiste una alopecia areata. La alopecia areata, entonces,
le puede ocurrir, puede tenerla tanto un hombre como una mujer. Correcto, Eh, efectivamente. eh, pero es una alopecia, por desgracia, por cómo me la describes, que debe llamarnos bastante la atención y que hará que la gente mire, o cuchichee o chismorree, o que no ocurra eso, pero la persona que tiene esa alopecia piense a lo mejor que está ocurriendo eso. Mm, ¿Qué mensaje mm, lanzarías a las personas que tienen esta alopecia y en especial a las mujeres que, que sé que tratáis en vuestra clínica y bueno, me gustaría que les dijeras algo, que les dijeras... Bueno, ya nos estás dejando claro lo que opinas y nos has dicho que no debería significar para nosotros un motivo para no hacer nuestra vida y para no ser felices, pero ¿qué mensaje puedes lanzar a las mujeres que vean este vídeo y padezcan esta alopecia o bueno, tengan cualquier otro motivo por el que no sean felices con ellas mismas, que tengan un problema de autoestima? Pues mira, nosotros lo primero, una de las primeras cosas que les enseñamos es a quererse mucho. Generalmente cuando vienen estas mujeres a nuestra consulta han dejado de quererse y por eso tienen la sensación de que los demás tampoco les quieren ya. Y no es verdad. Cuando tú luego tienes la oportunidad de hablar con sus parejas, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, las siguen queriendo igual. Lo que pasa es que son ellas las que empiezan a apartarse y a esconderse. Entonces, lo primero, una de las primeras cosas que les enseñamos es a volver a quererse mucho. Y luego hacemos mucha terapia de exposición. La terapia de exposición, como su propio nombre indica, es exponerme a lo que tanto miedo me da. Pero ¿cómo voy a ir yo a la cena de empresa si yo no me quiero poner una peluca? Si se me empieza ya que ya no me puedo peinar sin que se me note. Yo no voy a ir. Técnica de exposición, vas a ir. Y lo pasa muy mal, ¿eh? Quiero decir, al final hay una subida de ansiedad que, bueno, algunas, pues ya, sabemos un poco lo que es la ansiedad y podemos pensar que me voy a morir y todo, porque me empieza a latir el corazón, me empieza a sudar, me falta el aire, creo que me da fisión, etcétera, etcétera. Pero a medida que van avanzando y se van exponiendo y comprueban que no pasa nada, que lo único que pasa está en su cabeza, pero que no es verdad, nunca sucede lo que ellas piensan. Al final lo que piensan es, me van a mirar, me van a rechazar, me van a cuchichear. Y eso, en la inmensa mayoría de veces, no ocurre nunca. Las personas, afortunadamente, yo no es que crea en la bondad de la humanidad, ¿eh? Pero tampoco en la maldad total. Entonces, las personas cuando algo no saben de lo que ocurre, o se callan o directamente preguntan. Y suelen preguntar de una manera discreta. Yo eso lo he visto en consulta. Bueno, todos los años, yo me licencié en el 2000, hice la especialidad en el 2003-2004, pues todos los años que llevamos trabajando lo he visto. Y es, en el momento que alguien me pregunta porque quiere saber, porque se preocupa y quiere saber qué es lo que me pasa. Y no quiere escuchar ni cuchicheos ni elucubraciones. Entonces, me coge y me dice, oye, Katy, te he visto el otro día, fuimos al baño y te vi como algo en la cabeza. ¿Tú te has dado cuenta que...? Y ahí, después del trabajo que hacemos con ellas, desde la tranquilidad dicen, no sabe lo que me pasa, es un fastidio. Tengo una cosa que se llama alopecia areata, y ya lo explican como si fueran igual, como si fueran dermatólogas o psicodermatólogas, y ya lo explican con una naturalidad que la persona que recibe la información, ay, me deja mucho más tranquila porque no sabía si preguntarte o si no. Esa persona que yo ya le he dado la información no me va a volver a preguntar, nunca. En todo caso, me preguntará para saber cómo me encuentro. Pero como yo te puedo preguntar a ti, si mañana me dices que estás acatarrado y te veo en una semana y te digo, oye, Feliz, ¿y el catarro ese, que cómo lo llevas, no? Ya está. Entonces, por eso digo que es importante normalizar. Si yo no normalizo lo que me pasa, el de al lado no lo va a normalizar porque no sabe ni tiene por qué saber lo que me pasa. Catalina, sonrío escuchándote
no porque piense que es fácil los consejos que acabas de dar, es ponerse cuando tienes un complejo, cuando tienes un miedo, como tú dices, no es fácil. Es una prueba, pero que merece la pena hacerse. Pero estoy sonriendo porque transmites mucha confianza, transmites de verdad fuerza. Transmites fuerza y esperanza. Así que quiero darte las gracias por la labor que haces tú, tus compañeros en tu clínica. Gracias por hablarnos un poco de la alopecia areata, por también romper algunas ideas que, por ejemplo, yo tenía equivocadas al respecto. Y nada, que sigas con tu labor porque necesitamos personas como tú y mujeres que tienen esta alopecia, pues bueno, necesitan, yo creo, la ayuda de personas como tú y que les transmitan la fuerza y la energía, la positividad que tú nos has transmitido. Así que, Catalina Poza, psicóloga, especialista en psicodermatología, un concepto que ya no olvidaré. Muchas gracias por charlar conmigo y con toda la gente que haya escuchado la entrevista y la haya visto. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo a ti